Hola futuro periodista, bienvenido a La Fuente. Mi nombre es Dana Velasco y este es el entrenamiento número 5 acerca de periodismo cultural. Mi compañera Ámbar Ruiz entrevistará a la periodista de la Estrella de Panamá, Irene Acosta. Adelante, Ámbar. Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Fuente. El día de hoy estoy con una periodista egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Su nombre es Irene Acosta, ella se graduó de Comunicación Social y actualmente está trabajando como periodista de cultura en la Estrella de Panamá. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Ámbar. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Un honor estar aquí. No, el honor es el nuestro de tenerte con nosotros, compartiendo todos tus conocimientos y ayudándonos, la verdad, enseñándonos un poco más a todos los que nos estén viendo. Y bueno, a mí también, que soy periodista en formación, nunca está de más estar aprendiendo de cada uno de los tipos de periodismo. Y aquí es donde quiero empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata el periodismo de cultura y qué más o menos haces, a qué te dedicas? Como una breve biografía, una introducción sobre ti. Ok. Bueno, yo, como ya dijiste, me gradué de la Universidad Católica Santa María la Antigua y ahora formo parte de la sección Café Estrella dentro de la Estrella de Panamá, que es la sección cultural. Un periodista de cultura se encarga de conocer mucho acerca de todo el entorno país internacional que hay, acerca de gastronomía, acerca de tecnología, estilo de vida, artes, dependiendo de cualquier arte que sea, tradiciones, costumbres, todo lo que sea la identidad nacional o internacional del país que provengas, eso se llama cultura. Es algo bastante amplio, pero que vale mucho la pena investigar, y un periodista de cultura también siempre está muy atento de lo que pase fuera de su propio país, incluso en las provincias, comarcas, porque todo eso forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Pero la cultura abarca demasiado. Es cine, es teatro, es moda, es muchas cosas. Y a mí jamás se me habría pasado por la mente que el periodismo de cultura tenía que ver con nada de eso, porque de repente hasta yo me podría inclinar por ese lado, porque la verdad es que me llaman mucho la atención este tipo de temas. Y bueno, quiero que nos des algunos consejos, que nos digas cómo podríamos nosotros, los futuros comunicadores, futuros periodistas, aplicar nuestras habilidades, nuestras destrezas, las competencias que nos dan en la carrera dentro del periodismo en general. Bueno, el consejo principal que les quiero dejar a todos los que estén siendo periodistas en formación es siempre corroborar sus fuentes, siempre saber a quién están hablando, de quién están hablando, y tener todos los cargos de esa persona en orden. Conocer su trasfondo, conocer por qué esa persona es apta para darle expertise o de su experiencia a nuestros lectores. Siempre es importante dar valor a la noticia, aunque sea de algo que ustedes consideren mínimo, aunque sea una obra de teatro, aunque sea una apertura de algún salón, museo, todo tiene valor, y lo más importante de un periodista cultural es corroborar la información, no dejar nada a la suerte, sino siempre saber de quién se habla, de qué se está hablando y por qué es importante para la lectoría del periódico. Y cuéntanos un poco cómo te diste cuenta de que esa era la rama del periodismo que te gustaba, porque muchas veces nosotros nos encontramos en ese punto de nuestra carrera en el que ya nos vamos a graduar, ya estamos haciendo prácticas y no nos decidimos. Algunos porque realmente nos gustan todas las ramas y tenemos un poco de cada cosa, y otros porque simplemente no nos atrevemos o no sabemos. Bueno, la primera vez que yo decidí que quería ser periodista en el área cultural fue gracias a una clase dictada por el profesor Mario Muñoz, en donde nos pidió hacer un artículo acerca de cualquier tema que nos llamara la atención. En ese momento, como ahora, estaba muy metida en lo que era teatro musical y escribía acerca de una obra de teatro que se llama Dear Evan Hansen, que estaba en ese momento en Broadway. Y escribí acerca de lo que tenía que ver el bullying, la búsqueda de la identidad juvenil, pero a través de lo que era la música y el arte teatral, como una parte de expresión que ya no debe ser condenada para los jóvenes, tanto hombres o mujeres. Y eso me llevó a pensar que quería escribir un poco más acerca del panorama artístico en Panamá, que no se explora tanto como debería.
tanto en teatro como en música, como en arte contemporánea, como en danza. Y ahí fue donde pensé realmente, quiero escribir cosas que las personas que piensen que en Panamá no hay arte, vean que sí hay. La cultura es algo que enriquece mucho un país, enriquece mucho a la persona, pero también es un poco complicada de narrar por tantas cosas que se pueden decir. Entonces, cuando uno está trabajando con un formato establecido de cuántas palabras puedes escribir, de cuántas páginas puedes escribir en Word y cómo se va a traducir eso a una o dos páginas de periódico, el periodista tiene que saber ser conciso y sintetizar la información de la mejor manera, pero también agregando todo el valor que pueda dentro de la noticia o de la crónica o del reportaje, porque la cultura te permite usar toda la gama de estilos narrativos que hay dentro del periodismo, sea un reportaje, sea una crónica, sea una investigación, sea cualquier cosa. Uno lo puede hacer con la cultura porque se trata de arte, se trata de lo que hay dentro de uno y es muy importante que el periodista aprenda a dejarle su marca, su huella a la noticia sin introducir su opinión, porque eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Un periodista, a menos de que sea un artículo de opinión, no puede introducir su opinión personal dentro de una investigación que es objetiva. Es complicado, pero al mismo tiempo se puede lograr y un periodista que sabe cómo escribe, que sabe lo que quiere transmitir a través de su pieza, se vuelve invaluable para los lectores. El periodismo emprendedor es tan necesario en estos momentos. He tenido la oportunidad de conversar con directores de periódicos emprendedores en otros países, tanto en Venezuela como en España, que me han dicho que es tan importante para mantener en auge el periodismo, para mantenerlo lo más profesional posible, pero también pienso que si una persona no ha estudiado comunicación social, no ha estudiado periodismo enfatizado en alguna rama, es un tanto, es un tanto complicado llamarlo periodista, porque no es un periodista, es una persona que puede ser un investigador, pero no es un periodista. Hay una diferencia. Quizás sea porque estas personas quisieron dar su opinión, quisieron ser parte de la conversación global o local, quisieron dar su punto de vista y crean un medio de comunicación para hacerlo dentro de la plataforma digital que es totalmente irregulada en estos momentos, pero no los consideraría periodistas por el hecho de que un periodista no es solamente alguien que sabe investigar, un investigador es alguien que sabe investigar, pero un periodista tiene que cumplir con ciertos requisitos para saber investigar, para saber contar las maneras de una forma totalmente original, de una forma que atraiga a las personas, pero también siempre dando la verdad. Es un poco complicado decir que el periodista es completamente objetivo, porque nadie es completamente objetivo, pero uno debe aprender a dejar de lado sus pensamientos, a dejar de lado sus creencias, a dejar de lado cómo uno se siente dando esa información y simplemente tratarla como lo que es. Para irme un poco por el lado de periodismo emprendedor, no es malo. Es más, insto a las personas a que si realmente quieren crear un medio de comunicación por su cuenta en una plataforma digital, lo hagan porque Panamá necesita más de esto, pero lo hagan con un conocimiento correcto. Si no son periodistas, si no son comunicadores sociales, consigan un asesor en estas áreas, consigan un periodista experimentado, incluso consigan a alguien que pueda darles un vistazo acerca de lo que significa llevar a cabo un proyecto tan importante como este y poder ayudarlos en los primeros pasos para hacerlo bien y para hacerlo crecer, que no se pierda entre la multitud, que la gente no piense, es otro medio así como los que no vamos a mencionar, sino que realmente den algo que aporte a la sociedad y no se dejen llevar por lo que ahora llamamos witchy, no se dejen llevar por lo que esté en la popularidad, porque muchas veces las personas en diferentes sociedades, tanto la panameña como en otros países, le damos tanta importancia a lo que uno considera popular que dejamos de lado la verdad, dejamos de lado lo que es cierto, dejamos de lado la información que realmente tiene un valor y eso no puede hacer porque ahí se pierde el periodismo. Cuando un periodista pierde su foco de lo que es la verdad y de lo que realmente importa, toda su credibilidad se puede ver afectada.
Lo que pasa con el periodismo, tanto con las revistas o con cualquier medio de comunicación ahora mismo, es que necesita una base económica estable. Y por eso ahora han visto que los periódicos han implementado suscripciones, han implementado membresías, han implementado podcast, han implementado cualquier tipo de producto, libros, revistas en su propio medio, videos, todo esto, porque un periodista y un medio de comunicación necesita conocer la manera de hacer su proyecto sostenible económicamente. ¿Necesitamos lectores? Claro que sí. Los lectores mantienen vivo cualquier tipo de periódico o medio de comunicación escrito, tanto como los que lo ven o las que lo escuchan. Pero más que nada, tener un plan económico basado en anuncios, en publicidad, es importante siempre y cuando que no afecte la identidad del medio de comunicación. ¿Crees que hay puestos de trabajo para los comunicadores como nosotros que estamos a punto de graduarnos? ¿Hay posibilidades? Bueno, posibilidades las hay. Siempre hay posibilidades. Yo les diría que no se centren tanto en Panamá. Esto es algo que los profesores quizás le vayan a decir en algún momento o quizás se vayan a dar cuenta por su misma experiencia más adelante. Pero el periodismo, aunque no parezca, sí está saturado de personas que se gradúan de periodismo. No significa que haya saturación de calidad de periodismo. Dos cosas totalmente diferentes. Hay muchas personas que se gradúan de periodismo, pero que no aplican a ser periodistas porque no hay tantas plazas de trabajo para hacerlo. Pero sí las hay. En mi caso fue totalmente suerte, bendición, luz del cielo, y no significa que les vaya a pasar a todo el mundo. Yo no estaba segura de conseguir trabajo justamente al terminar la universidad, pero por eso es necesario tener planes, por eso es necesario que emprendan, no se queden siempre esperando que alguien les dé un puesto de trabajo, creen su propio puesto de trabajo y ayuden a que otras personas consigan puesto de trabajo a través de lo que ustedes van a crear. Si ustedes quieren ser periodistas, pónganse la meta de ir afuera, pónganse la meta de estudiar, de tener una maestría, enfaticen su periodismo, si quieren ser deportivos, si quieren ser investigativos, si quieren ser culturales, incluso si quieren hacerlo de salud. La Fundación Gabo es muy buena dando ese tipo de material para aprender un poco. Incluso si quieren ser de sociedad, de toda la gama de periodismo que haya, apunten su meta afuera del país. Suena feo porque se supone que deberíamos quedarnos aquí, pero ahorita mismo por la pandemia y no sabemos cómo va a ser el futuro del periodismo aquí, no les recomiendo que pongan todas sus esperanzas en Panamá. Siempre vean qué otros puestos pueden conseguir en países aledaños o incluso en otros continentes donde sepan el idioma y donde quieran aprender más acerca de esa cultura con sus habilidades periodísticas. Y bueno, ya como última pregunta, me gustaría saber qué crees que deberían implementar en las escuelas de comunicación social y de periodismo en las universidades de aquí de Panamá y del mundo. ¿Qué es lo que falta para que salgamos totalmente preparados para este mundo que está en constante cambio y sobre todo estos nuevos medios, para los emprendimientos? Hay muchas cosas para los que no nos preparan porque se quedan muchas veces en lo tradicional y a veces cuando también tratan de irse muy a lo moderno, llegamos a las prácticas o llegamos a los trabajos y están todavía utilizando un método que utilizan desde hace miles de años. Entonces, ¿qué tú crees que es necesario para que nosotros podamos estar totalmente preparados y tengamos las herramientas necesarias para brindarle esa información y esa educación a la población que tanto necesitan? Bueno, me gustaría decirte lo mismo que a mí me dijo un periodista ya experimentado cuando le hice esa misma pregunta, y fue que las escuelas de comunicación necesitan actualizarse, necesitan conocer qué es lo que se requiere en el periodismo. El periodismo es una fuente tan, no sé cómo decirlo, que siempre está en constante evolución y por eso uno nunca va a terminar de saber todo lo que puede saber. Ya existen parámetros, pero las escuelas de periodismo, de comunicación social, necesitan aprender a ver más allá de lo que ya existe. Porque cuando nosotros nos graduemos, ya no va a haber lo mismo que
había cuando empezamos en el primer año, que fue lo que sucedió conmigo y mis compañeros. Empezamos con una tecnología y cuando nos graduamos ya existían 3, 4, 6 tecnologías más que no conocíamos o que no estábamos preparados. Es complicado decir que toda la responsabilidad se la debemos dar a las escuelas de comunicación social, porque una universidad tiene un límite de lo que puede dar en el tiempo que tienen para que se gradúen, y cada cuatrimestre o semestre tiene su tipo de dirección. Por eso yo les aconsejo que ustedes mismos busquen su educación por fuera. Es decir, si ustedes quieren ser periodistas, métanse a talleres, métanse a masterclasses, métanse a escuchar podcasts de periodismo, aprendan por su lado para que cuando salgan tengan los parámetros que les da la universidad, que también son válidos porque son, como por decirlos, universales, que todo periodista debe saber, así como productor de cine, aunque esas son otras cosas que ya salen totalmente de mi zona de conocimiento y totalmente son más prácticas que el periodismo, pero sí les digo que vayan a conseguir lo más que puedan. Anótense en todo taller, en toda charla, en toda conferencia, en todo conversatorio, en toda masterclass que puedan y que les dé el tiempo y que tengan la accesibilidad económica, en tal caso que sea pagada, para aprender fuera de la universidad. A mí me hubiera gustado hacer eso cuando estaba en la universidad, pero lamentablemente en ese tiempo creo que no habían tantas oportunidades o yo no me enteré de las universidades, porque eso es lo que pasa. Muchas veces no nos enteramos de las oportunidades que tienen otras universidades u otros campos de educación porque estamos centrados en la universidad. Y tenemos muchas cosas que hacer dentro de la universidad, así que a veces el tiempo tampoco alcanza. Pero sí les aconsejo eso. Lean periódico de aquí, de España, de Venezuela, de Colombia, de todo tipo de país y de todo tipo de idiomas. Si hablan inglés, si hablan portugués, si hablan francés, cualquier idioma, lean periodismo en ese idioma y aprendan cómo se está llevando la información en otras latitudes, para que cuando lleguen a ustedes a ser parte de un equipo periodístico tengan mucho más que ofrecer y sean ustedes de más valor para el equipo antes de tener que salir al campo. O sea, que la gente ya vea, dice que bueno, ella o él ya sabe escribir, ya sabe hacer esto, ya sabe hacer lo otro, conoce del panorama mundial, del panorama local. Lo único que hace falta es pulirlo y ponerlo a trabajar. Bueno, Irene, no nos queda más que decirte muchas gracias por darnos esta entrevista, por aportarnos un poquito de tus conocimientos, sobre todo conociendo que estamos más o menos dentro del mismo rango de edades y, o sea, has pasado por lo mismo que nosotros, has estado en la misma situación y en el mismo lugar, haciendo entrevistas, buscando información, viendo dónde vas a trabajar. Es muy importante, de verdad es de valor escuchar los aportes y las opiniones y todo lo que tengas para compartir con nosotros, que bueno, somos tus colegas al final del día y se agradece mucho cuando con respeto y con mucha amabilidad nos dan este tiempo, nos regalan un poquito de su tiempo para ayudarnos a aprender un poco más. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarme hoy en esta entrevista y esto fue todo por hoy en La Fuente y síganos para una próxima entrevista. Hasta luego.